Amados, bendiciones. Sean bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí pendiente de recibir este mensaje que aseguro pues va a cambiar su vida, va a ordenarla tal cual como el Señor la ha establecido y quiere que sus hijos de verdad podamos estar presentes. No se olvide que todas estas enseñanzas son básicamente para todos los que componen su núcleo familiar, que tienen que entender a todos los miembros la función que le corresponde a cada uno, la operatividad que se debe llevar en todo núcleo familiar. Si usted solo igualmente aplica, pero es necesario que desde el más pequeño hasta el más anciano que habita en su hogar conozca también esto. Así que puede usted convocar al resto, llámelo y dígale pues que vamos a recibir una enseñanza. Todo esto es clase, esto es enseñanza para la familia. Así que prepare pues a todos los miembros, hágale saber pues que estamos allí prestos para hacer, si están fuera, si no están en su casa, si están inclusive fuera del país, y comparta este mensaje o notifíquele, hágale saber que llegó el momento, llegó la hora de recibir la enseñanza que está establecida de parte del Señor, que seguro pues le va a edificar. No se quede con este mensaje. O sea, así como usted lo va a recibir, compártalo. Acuérdese también de que aquí se va a aplicar lo mismo. Mejor es dar que recibir. Y lo que de gracia recibimos, de gracia nosotros lo damos. Si usted cree que esto le va a edificar, si usted cree que esto le puede servir a alguien más, no dude en compartirlo. Suscríbase a nuestro canal. Si usted no está suscrito a nuestro canal, yo le invito a usted a que se suscriba y a que comparta pues todas estas enseñanzas. Recuerde que tenemos un ciclo que vamos a terminar hoy con esta enseñanza y si es necesario, pues yo le pido a usted que usted pueda tomar este ciclo de 4 enseñanzas que están acá y por medio del cual usted va a alcanzar una libertad financiera, que es en general cómo se llama esto, saliendo de deuda, compromisos y sabiendo también cómo se generan aquellos compromisos que nosotros no deseamos. Estoy muy agradecido de usted por el seguimiento que nos ha hecho y le pido pues que si usted tiene alguna necesidad, alguna observación, nos lo haga saber por esos medios. Si a usted le gusta el mensaje, déjenos su comentario allí donde está recibiendo ese mensaje, hágalo saber. Y si tiene necesidad de oración, también notifíquelo a nosotros. Le recuerdo que usted puede también, cuando se incorpora a los rediles, poder comentar esto, poder hacer la observación de alguna cosa o pedir pues toda la información que sea necesaria para usted seguir creciendo o aclarar aquellas dudas que le puedan quedar. A los que están fuera, los que por alguna razón no pueden congregarse acá, no importa dónde estén, si usted pertenece a otro ministerio, a otra iglesia, no importa, si le edifica, reciba lo que bien está para esto. Esto es del Señor, no es de hombre alguno, sino que toda la enseñanza que da el Señor sirve justamente para edificar a su pueblo. Los que están fuera del país, hasta ellos llega esta gran bendición y les ruego también que ellos puedan hacer lo mismo, compartir el mensaje, compartir la palabra, edificarles sobre ella y si también pues ellos tienen alguna observación o tienen algo que comentar con respecto a esto, que también nos los hagan saber porque seguro pues estamos prestos para recibirlo de la forma que sea o de la manera que sea. Hay gente también que de repente va a comentar una cosa completamente distinta, o sea, no contendemos contra nadie, pero aceptamos, respetamos también cualquier opinión que se presente al respecto. Así que prepárese, pues vamos a tener este mensaje hoy con lo que vamos a concluir, pues ya nosotros en la certeza de que vamos a ser libres de deuda. Vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a pedirle al Señor que sea Él entronándose aquí. Así que allí donde usted está postrado, sentado, sobre sus pies, levante sus manos, si usted quiere cerrar sus ojos y vamos a orar y vamos a ponerle al Señor esto en sus manos. Pídale sobre todo al Señor que le dé entendimiento de todas estas cosas y aceptación en su corazón. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, porque a ti te ha parecido, Señor, enseñar a tu pueblo en los momentos de angustiantes, en los momentos donde más lo necesitamos. Recuérdame, Señor, a mí primeramente, que a veces nosotros nos resistimos a las enseñanzas y nuestro razonamiento entra para no entender y no obedecer tu palabra. Yo te ruego, pues, conforme a tu palabra, porque el Espíritu es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos.
También el Espíritu es el que redarguye, el Espíritu es el que cambia, el Espíritu es el que transforma. Tú eres Dios, pues, y estás sentado en tu trono allá en los cielos. Y desde allí has de venir tú para hacer cumplirse todo lo que quieres sobre esta tierra. Por tanto, será tu voluntad y no que seamos nosotros resistiéndonos a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Así que hoy te pedimos, Señor, que sea tu voluntad sobre nosotros, porque ciertamente la necesitamos. Por nuestra propia cuenta, Señor, no lo hemos podido hacer. Hemos querido, hemos hablado, ha salido de nuestra boca la palabra, el deseo de hacerlo. Pero de verdad, Señor, hoy reconocemos delante de ti que no lo hemos hecho. Y con ello también reconocemos que hemos pecado. Y solo contra ti hemos pecado. Por lo tanto, Señor, ayúdanos, porque solo no podemos. En nuestra fuerza no podemos. Sabemos que la sustentación viene de tu mano. Sabemos que nada nos va a faltar, que mientras estemos en tu presencia, Señor, todo será en sobreabundancia y que tú no dejarás a ninguno sin el pan diario de cada día, que tú lo tienes y que tú nos lo puedes entregar, pero también quieres que nosotros reconozcamos en nuestro corazón que debemos corregir nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, de recorrer este camino. Te ruego, pues, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento, despertando nuestro oído, abriendo nuestros ojos para mirar aquellas cosas que aún no hemos alcanzado a ver. Te rogamos una vez más que nos perdones y que nos enseñes a perdonar. Asimismo, Dios Todopoderoso, haz que esta palabra penetre en los corazones, en todo lugar, en donde sea escuchada y sea multiplicada, replicada por aquellos que lo reciben, a fin de que sepan que es el Espíritu Santo el que está haciendo las cosas. Mi Señor Jesucristo, a ti te ruego que seas tú, pues, teniendo la gloria primeramente, exaltando tu nombre con las cosas que hacemos, con las cosas que hablamos. Que el denuedo de tu palabra, así como estuvo en el momento en que tú caminaste esta tierra, mi Señor Jesús, también esté en mi boca, a fin de que todos los que lo reciban puedan ser impactados y puedan ser transformados. Te doy la gloria, te doy la honra, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos. En tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias y te bendigo, Señor. Allí mismo donde usted está, puede levantar su mano y repetir conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigos que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Solía oír un dicho en boca de mi padre, y creo que muchos de nosotros lo conocemos, y él solía decirme, o decirnos a todos nosotros, que la mejor picardía, la mejor trampa que había, era pagar. O sea, no hay una mejor cosa que pagar. Cuando nosotros pagamos, nosotros tenemos puertas abiertas. Somos buenos pagadores. Entonces, eso tenía que ver con la palabra que nosotros dábamos y con la responsabilidad que asumíamos en lo que hacíamos. Eso hacía que las personas fuesen reconocidas como íntegras en aquello en lo que ellos estaban haciendo, en lo que se comprometían y en lo que estaban dispuestos a alcanzar. Hoy quiero concluir este ciclo de enseñanza que hemos venido recibiendo hasta ahora. Y quiero que aprendamos a ser libres de las deudas. La semana pasada, el viernes pasado, hablamos justamente de cómo generan la deuda y cuál es la actitud que a veces tenemos nosotros para poder involucrarnos o vernos envueltos en unas cosas de esclavitud y de maldición. Y dejé claro que la deuda, el que debe, tiene una maldición, tiene un anatema, vive con ello y mientras esté envuelto en esa situación, lo va a seguir porque no se trata del dinero o que debe la persona, sino su condición en su corazón y en su mente. Cada vez que intenta, cada vez que repite, cada vez que defrauda, cada vez que miente, cada vez que vuelve nuevamente a practicar lo mismo, en ese mismo momento está afianzando la esclavitud que tiene Satanás sobre su vida y la maldición que redunda. Déjeme decirle que cuando estas personas están involucrados en esto, tarde o temprano terminan también llevando esa misma maldición a todos los que están a su alrededor. Ellos no pueden hacer nada, no emprenden nada, porque cada cosa que emprendan ya está
impactada por esa maldición que lleva. Y no es porque yo se lo esté diciendo, no es cuestión de amenaza. Terminamos la semana pasada basado en que teníamos que escuchar la palabra de Dios para nosotros tener verdaderamente la bendición, y que les dije en ese momento que tenían que seguir o meditar en la palabra escrita en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Y le hice, acuérdese bien, o sea, le hice la observación de que debía de leer desde el capítulo 15 en adelante, a fin de que viera realmente cuál era la maldición que se producía cuando nosotros no escuchábamos la palabra de Dios. Así que por eso es necesario que usted tenga en concordancia estos 4 temas que hemos desarrollado los últimos 4 viernes, en los cuales pues le he estado hablando de esto, porque no es una sola cosa, son varias cosas que usted tiene que observar. Lo cierto es que la idea es enseñarle a usted cómo salir de la deuda, cómo no generar deuda y cómo verdaderamente ser prosperado por el Señor. En esto consiste, y esto me mandó el Señor, que le hablara a su pueblo, en virtud de la situación, de la circunstancia que se presenta y que a veces nosotros no tenemos ni siquiera cómo enfrentarla. Que cuando tenemos circunstancias terminamos siendo más esclavos porque no sabemos hacerle frente a lo que se está presentando. Por ejemplo, si a usted necesita vestir, si usted necesita comprar medicamentos, algo inesperado, de repente va a querer justificar toda la actitud que tiene anteriormente de deuda con lo que le está ocurriendo en ese momento, pero la verdad es que eso no es más que una consecuencia de lo que ya comenzó a practicar anteriormente. Es decir, eso es el término, esa es la conclusión, eso es el corolario de todo aquello que usted vino practicando y que ahora se encuentra pues si se quiere, amarrado, atado de mano, porque esa esclavitud no lo deja salir adelante. Así que nosotros tenemos que entender algo. Y yo les decía el viernes pasado que el apóstol Pablo escribe justamente a Timoteo, y cuando le escribe a Timoteo le habla con respecto al dinero, pero también le escribe a los romanos. Y cuando estamos leyendo el capítulo 13, versículos 7 y 8, él ordena allí y dice que es necesario que nosotros paguemos. O sea, que no debamos nada a nadie, que paguemos todo a los que le debemos. Al que le debemos tributo, le paguemos tributo. Al que le debemos impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Ninguna deuda, dice el versículo 8. Ninguna deuda exista en ninguno de nosotros. Observe bien, y se lo afirmo a usted, ninguna deuda debe haber entre nosotros o que usted le deba a alguno, sino que la única deuda que debe haber es darnos el amor el uno al otro. Eso es lo que él dejó claro. Entonces, a veces uno puede llegar a pensar que la deuda es un pecado. La deuda no es un pecado. Le aclaro lo siguiente, pero sí está de alguna manera condicionada, porque cuando alguien está endeudado, como lo he dicho, entonces cae en una maldición y en una esclavitud. Así que usted debe saber diferenciar cuándo se va a endeudar para producir o cuándo simple y llanamente se está endeudando para esclavizarse. Porque cuando una persona se endeuda para producir, debe tener en cuenta un plan que le va a permitir que ese endeudamiento que tiene debe ser usado para invertir en el producto que él debe ocuparse de vender, de producir, de llevarlo al mercado. Con eso debe producir para pagar el capital, pagar los intereses y por supuesto tener la utilidad que debe tener. En ese aspecto nosotros ponemos a trabajar el dinero para nosotros. Desde ese punto de vista se habla de que la deuda, esa deuda es buena porque te vas a hacer salir adelante siempre y cuando tú tengas la disciplina. Esta palabra es sumamente importante, disciplina. Si alguien no es disciplinado, no debería tener dinero ni en su bolsillo ni en sus manos, porque sería un desastre completo. Y a eso se debe justamente el hecho de que la gente genera una deuda, se convierte en esclavo de ella. Ahora, volviendo nosotros a la escritura con la que terminamos el viernes pasado, allí le hablaba entonces de que usted tenía que leer a partir del versículo 15 en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y
aunque no, aunque deberíamos detallarla toda, no la vamos a detallar toda, pero hay un versículo que si usted lo lee, usted va a ver lo terrible. Deténgase allí y usted va a ver lo terrible. El versículo 20, 28-20, de Deuteronomio 28-20, es un versículo terrible. Terrible, digo yo, porque es lo que dice el Señor que va a hacer a quien no escucha la palabra. El versículo 15 dice que el que no escucha la palabra va a ser de alguna manera que todo lo que antes era bendición se le convierta en maldición. Y dice el Señor que no va a quitar eso en ese versículo 20 hasta que sea destruido. Por eso digo yo que es terrible. O sea, es hasta que sea destruido que se va a mantener. Y si usted no entiende eso, si usted no se da cuenta de eso, no se va a percatar por qué no cambia su condición. ¿Por qué hasta ahora no termina de salir de eso? Porque es que el Señor dijo que eso se iba a mantener allí hasta que seas destruido. Entonces, observe, comencé en ese momento diciéndole que a nosotros nos agrada el momento en que el Señor dice que nos va a poner siempre por encima y nunca debajo, que vamos a hacer siempre cabeza y nunca cola, que vamos a prestar a muchas naciones y yo no voy a pedir prestado. Pero el versículo 15, cuando dice que si nosotros no escuchamos la palabra, vendrán estas maldiciones, entonces vea, el versículo 44 y 45. Lo voy a detallar con usted. Yo quisiera que usted lo meditara. Yo sé que se lo van a poner allí en la pantalla. Si usted no tiene su Biblia, acostúmbrese a tener su Biblia. Le dije que estas enseñanzas era de lápiz y papel y tener allí para anotar, para escribir, para que no se le escape absolutamente nada. Tome su Biblia, tome un resaltador inclusive y marque allí los versículos. Puede rayar su Biblia, puede subrayarla, puede poner ahí el resaltador para que se dé cuenta realmente qué es lo que está diciendo el Señor. Medite sobre esa escritura y pueda entender estas cosas. Vamos a leer Deuteronomio 28, 44, 45. Mire lo que dice esta escritura. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Quiero aclararte lo siguiente. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque Él previamente dice que va a levantar extranjeros dentro de ti o dentro del pueblo de Israel o delante de ti, de manera tal que Él se va a enseñorear de ti. Y cuando Él dice, Él te prestará a ti, se está hablando de ese extranjero al cual tú le vas a pedir prestado y Él no te va a pedir prestado a ti. Entonces, así comienza el Señor cambiando lo que originalmente era en bendición. Dice, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Usted no va a poder pagar nunca su deuda si usted no arregla principalmente su materialismo. Porque observe, el Señor dice que va a levantar a alguien al cual tú le vas a pedir prestado y Él te va a prestar. Así que cuando consigues a alguien que te puede prestar fácilmente, no te quepa la menor duda que es la mano de Dios allí. Y la mano de Dios que está allí, que crees tú que te está facilitando, lo que te está es condenando. Porque Él lo dice. Quiero que lo entienda, por eso quiero que medite en la Escritura. Cuando alguien aparece fácilmente para prestarte, es porque de alguna manera Dios sabe que tú dejaste de escuchar la palabra y en vez de esforzarte, corriste a pedir prestado. Dios facilitó al que te iba a pedir prestado para que tú te convirtieras en esclavo del que te prestó. Lea su Biblia y medite en las Escrituras, porque dice el Señor que todas estas cosas las hará el Señor hasta que tú perezcas, porque dejaste de oír, de entender, de escuchar la palabra de Dios. Eso indica que tú tienes que arreglar el materialismo.
¿Por qué te hablo del materialismo? Porque si tú no arreglas esto, o qué es materialismo, para que me entienda, el deseo de comprar cosas, de tener cosas, e inclusive de satisfacer tu propia sustentación, la comida, la bebida, el vestido. Cuando tú comenzaste a pedir prestado para eso y no hiciste lo que Dios te dijo que tenías que hacer, tú desechaste la palabra y fuiste tras esto. No podrás salir de la deuda mientras esa condición espiritual permanezca en ti. Les decía que la deuda no se paga orando. La deuda se elimina pagando. También te dije una premisa que tenías que guardar, que tenías que escribirla en tu corazón, que la escribieras allí en las tablas, la escribieras bien y la pusieras hasta en los dinteles, que mejor era ahorrar primero y comprar después, que comprar primero y pagar después. Estas cosas tienen que quedarte, porque hacer lo contrario es materialismo. Porque dejaste de hacer lo que Dios dijo que debías hacer. Entonces, ¿dónde corrimos nosotros? ¿O qué fue lo primero que hicimos? Buscamos el facilismo. Cuando nos vimos envueltos en alguna situación de necesidad, fuimos y quitamos prestado. Por esa razón es que el Señor está diciendo estas cosas. Tiene que arreglarse el materialismo. Indudablemente, la deuda, no sales de deuda si tú no la pagas. Pero aunque tuvieses, como dicen algunos por allí, que en Dios no existe tal cosa, un golpe de suerte, y agarras un dinero y le pagas al que debe, y tú no has arreglado tu condición espiritual y sigues materializado en lo que tienes, el dinero que tienes te va a durar poco, porque inmediatamente vas a comenzar a comprar cosas a veces que son innecesarias, y algunas, te aseguro, la vas a quitar fiada, a crédito, porque mientras tenga el dinero, el que presta es como cuando hay lluvia. Vea, los bancos funcionan. Tomo el ejemplo del banco porque puede ser cualquiera, inclusive los usureros que prestan a intereses, a altos intereses. Funcionan como los días de lluvia. Cuando hace sol, te ofrecen un paraguas. Cuando tú tienes dinero en abundancia, los bancos te quieren prestar dinero. Los bancos te dan tarjetas de crédito, los bancos te dan cualquier cantidad de cosas. Como cuando hace sol, te dan un paraguas para la lluvia. Pero el día que llueve, te quitan el paraguas. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú tienes dinero, el banco te presta dinero. Pero cuando tú no tienes dinero, el banco no te perdona. Te quita lo que tienes por lo que te prestó y le debe. No sé si me entiende usted. Porque el banco no es que te va a decir, que yo sé que tú no tienes dinero ahorita, no me puedes pagar, yo voy a esperar. No, el banco va a seguir cobrando. Y justamente te vas a poner las manos en la cabeza cuando no tienes cómo pagar. Y el banco no te va a perdonar eso. O sea, te va a seguir cobrando. Así es la gente a quien se le debe. O sea, no me importa cuál sea el problema que tú tienes. A mí lo que me importa es que me pagues. Entonces, por esa razón, lo primero que tú tienes que arreglar es el materialismo. Así que tienes que anotar y ver estas cosas que te voy a enseñar, porque de lo contrario no vas a poder salir de ello. Ese materialismo te va a llevar a consumir y a comprar cosas, a pedir dinero prestado para comprar cosas que no necesitas y luego te vas a endeudar. Si no puedes hacer eso, es un imposible. Es un imposible porque el materialista no le importa la necesidad de aquel a quien le quitó prestado. Entonces te vas a hacer un enemigo y vas a generar una situación bien crítica. Al respecto, una vez arreglado este materialismo, que no se arregla sino escuchando la voz del Señor, siguiendo la directriz que muestra el Señor, siendo obediente y haciendo caso a la palabra que te está hablando el Espíritu Santo. De lo contrario, no podrás salir de deuda. O sea, puedes pagar un momento, pero volverás y realizarás ciclos.
Así que el primer paso que tú tienes que dar es guiarte por acá. Algunos te van a decir, no, que paga lo que es menos, ahí establecen métodos y todas estas cosas para pagar deuda. No, hermano, el que tiene por costumbre quitar prestado y quitar fiado, termina se convierte en un impío, como está escrito en el Salmo 37, 21. El impío pide prestado y no paga, dice allí. Así que la gente que tiene por costumbre eso no va a cambiar, no va a poder cancelar, no va a poder salir de la deuda si no arregla ese aspecto material. Porque él se endeudó por buscar cosas materiales. Puede ser que tú digas, no, pero fue que se me murió alguien y tuve que buscar el dinero prestado y todo. Esas son cosas circunstanciales que no ocurren periódicamente. Pero las deudas que a veces nosotros tenemos ya es por costumbre y porque nosotros, no estamos acostumbrados a hacerle frente a las situaciones que tengo. En ese aspecto, Dios hace lo siguiente. Nos hace entender que nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Y lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Y si es de Dios y tú trabajas para Dios, tú pasas a una dependencia total de Dios que nunca va a fallar. Y en la medida en que tú presentes la mejor fidelidad para con Dios de lo que tienes hasta ahora, Dios te va a llenar de mucho más. Porque ¿qué dice la palabra de los talentos? Según la capacidad de cada uno, mientras más capacidad tenga, más te va a dar el Señor. De hecho, cuando usted lee Mateo 25, donde está la parábola de los talentos, al último que le dieron uno, que tenía menos capacidad, le dieron uno, él lo enterró. Él no sabe qué hacer con eso, él lo enterró. Y luego cuando vino el Señor a pedirle cuenta, le mandaron a quitar el talento y mandaron a que se lo dieran al que más tenía. Y usted dirá, pero ese no tenía más. ¿Por qué tengo que darle deberían habérselo dado al que tenía menos? Porque tienes menos, es que tienes menos capacidad. Hay que dárselo al que tiene más capacidad para que lo sepa administrar. No funciona en tu parecer. Entiéndalo, yo sé que eso le va a volar los tapones, pero hay que quitarle al que no tiene, al que no sabe cómo hacerlo, y entregárselo al que tiene mayor capacidad, porque tiene la certeza de que él lo va a multiplicar. De lo contrario, tú no vas a poder rendir los frutos que se esperan de eso. Así que cuando nosotros entendemos esto, entonces nos vamos a convertir en administradores de las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice Pablo lo siguiente: pues téngannos los hombres, ahora bien dice, téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Dice, pero es necesario que todo administrador sea hallado fiel. Eso indica que la fidelidad tuya va hacia Dios, hacia la obediencia de esa palabra que está escrita en Deuteronomio 28, de escuchar la palabra de Dios. Porque Dios no tiene problemas en que tú tengas las cosas. El problema está cuando tú no sabes reconocer de dónde viene eso. Deuteronomio 8, 11 dice allí lo siguiente, dice, no te olvides de Jehová tu Dios. Cuídate, le dice. Es cuando la Biblia señala algo como esto y te sentencia sobre esto y te dice cuídate, es porque sabe que te puedes desviar. Dice, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que tú te enriquezcas, que tengas ganado, que se multiplique tu oro, tu plata y todas las cosas que tienes sean prosperadas y digas después en tu corazón que con tu fuerza has tenido todas estas cosas. No, cuídate de eso. Él no tiene problema en darte eso, porque además de eso, Él dice en ese versículo que Él te va a dar todas esas cosas. Pero el 18, versículo 8, 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Un administrador de Dios
sabe que para arreglar el materialismo y no estar dependiendo de otros, ni quitar fiado, ni prestado, ni sacar nada a crédito, depende de Dios. Y hasta última hora, Dios va a tender su mano y no te das cuenta que te están probando. O sea, porque a veces nosotros nos venimos allí y nos desesperamos y queremos hacer las cosas de nuestra propia fuerza. Y no nos percatamos que Dios nos está probando en la paciencia para Él sostener, porque hasta ahora Él no te ha fallado. Y en el caso mío yo digo, y si me fallare, yo seguiré esperando en el Señor. Pero sé que no va a fallar. Así que tienes que convertirte en un administrador fiel. Observe. Alguien que sabe administrar, sabe distinguir entonces en qué momento puede generar una deuda y cuándo no. Por eso el Señor te quiere con lucidez para ese tipo de situaciones, para ese tipo de cosas. Así que debes estar claro que este es el primer o los primeros pasos que tienes que dar. Eliminar ese materialismo que tienes allí, pasar a una dependencia de Dios y entender que eres ahora administrador de las cosas de Dios y que Dios no tiene problema en darte la sobreabundancia. El problema va a venir cuando tú no sepas de dónde viene esa sobreabundancia para sustentar el reino de los cielos, para ayudar a los pobres, para estar a los demás. Y que por esa razón es que nosotros aquí nos ofrendamos y nosotros diezmamos y ayudamos porque sabemos que lo que viene de Dios es también para alcanzar otras almas. Así que podemos entender nosotros todas estas cosas. Al respecto, tienes que dar el siguiente paso. Decía el día viernes que nadie puede pagar una deuda orando. Tú puedes pedirle al Señor. Y el Señor va a hacer posiblemente que alguien condone la deuda o te den o te aparezca, pero siempre lo hará el Señor. Puedes pedirle en oración, pero tú tienes que accionar para pagar. La deuda se elimina es pagando. Ese espíritu, esa maldición, no sale si no es pagando. Así que debe estar claro eso. Ahora, ¿cómo pagamos? ¿Cómo salgo de esa deuda? ¿Cómo hago yo? Trabajando. Tienes que trabajar. El siguiente paso, cuando eres el administrador fiel del Señor, es trabajar. Y vuelvo nuevamente. Hay un don que el Señor te ha puesto a ti. Como Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Y aquí te pregunto, ¿qué sabes hacer tú? En lo que sabes hacer, lo vas a poner en las manos del Señor. Y eso lo va a multiplicar el Señor, como le dijo a la viuda. Ve, busca las vasijas prestadas, no pocas, le dijo, y comienza a llenarla, a vaciarla. Tener fe, porque es posible que hayas estado vendiendo arepa. Ay, pero nadie va a comprar arepa. Por eso es que yo no le he pagado a la vecina, porque le pedí prestado a la bombona de gas y no se le he podido pagar ni se le he podido devolver. Me da pena devolvérsela vacía, pero yo se la pedí porque iba a hacer unas arepas, pero ¿quién va a comprar las arepas? Pero la pediste prestada y seguiste haciendo otra cosa y lo menos que hiciste fue la arepa. Y tú mismo te dijiste que no ibas a poder vender arepas antes de hacer las arepas y salir a vender las arepas. Así que por esa razón hay que cambiar ese materialismo, dejar que entre la fe y tener la certeza. Porque hasta donde yo sé, cuando usted lee Primero de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 4, y Eliseo le habla a la viuda, él no le dijo en ningún momento, mira, ve tocando de puerta en puerta, ve, ponte en la plaza, le dijo, sal a venderla, fue lo que le dijo. Y esa mujer no dijo, oye, ¿será que la gente tiene plata para comprarme el aceite? ¿O será que de verdad pueden comprármelo? ¿O lo iré a vender yo? ¿Cómo vendo? Ella salió a venderlo. Entonces no objete las cosas que va a hacer el Señor, porque de lo contrario, ¿de dónde vas a tener el dinero para pagar una deuda? Hay que trabajar y hay un don que Dios ha puesto en ti, tienes que explotarlo para que trabajando en ello tengas la sobreabundancia, puedas pagar y vivir de ello. Segunda de Timoteo 2:6
dice allí lo siguiente: el labrador, para cosechar, para aprovechar, para tener o comer del grano, tiene que sembrar primero. ¿Por qué te endeudaste? Porque no trabajaste primero. Ahora debo retomar eso. Mire, financieramente yo le puedo sacar cuentas, si se le puedo poner los números y fórmulas, le puedo enseñar de cómo pagar una deuda. Pero todas ellas parten del hecho de que usted tiene un dinero, de que usted tiene un ingreso. El problema aquí que se endeudó es porque usted no sabía cómo producirlo. Y lo poco que producía, o de la forma como lo estaba haciendo, lo estaba consumiendo. Usted quiso algo más de lo que usted podía producir. Y cuando quiso algo más de lo que podía producir, usted lo que hizo fue endeudarse. Así que debe estar muy pendiente de esta cosa. O sea, hay que trabajar. O sea, el Señor manda justamente a que el labrador se esfuerce primero para que luego, teniendo ese dinero, él pueda entonces tener para pagar. Y si es buen administrador, debe saber entonces lo que a continuación te voy a enseñar, te voy a explicar, porque hay que hacer una serie de ajustes que son necesarias. Son necesarios establecer, son necesarios conocer. Hay una cosa fundamental que tienes que aprender. Siempre nosotros necesitamos a alguien que nos pueda orientar y que sea ejemplo en cómo verdaderamente vivir. Hebreos 13:7 dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Detalle esta escritura. Medítela, piénsela, al menos en lo que te voy a explicar. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Verificar, ver, constatar, probar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Qué está diciendo allí? ¿Quién te está enseñando estas cosas? ¿Quién te está diciendo cómo salir de la deuda? ¿Cómo ponerte a trabajar? ¿Cómo hacer esto? En este caso, yo estoy seguro, ese Señor es el Espíritu Santo el que nos está enseñando. Pero tú no lo estás viendo a Él, tú me estás viendo a mí, que soy tu pastor. Entonces, ¿qué te dice la Escritura ahí en Hebreos 13:7? Que veas, que observes cuál es la conducta de Él, de tu pastor. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se esfuerza? ¿Le debe él a alguien? ¿Cuánto esfuerzo hace? ¿Cómo trabaja esa persona? Yo hago cosas que podría pagar para que alguien las hiciera. Pero si yo las puedo usar o las puedo hacer, ese dinero lo puedo usar para la obra del Señor. Entonces, guíate por Él y verás. ¿Trabaja Él? ¿Cómo produce Él? O sea, ¿tiene deudas Él? ¿Le debe a quién? Entonces imita la conducta, el comportamiento, lo que hace, el accionar. Eso es lo que te está diciendo. ¿Y qué es lo que vas a imitar? Vas a observar eso. Imita la fe. Porque cuando Él está obrando, cuando Él está accionando, Él lo está haciendo bajo fe, bajo creer que eso le va a dar un resultado. Y así como Él no tiene deuda, tú tampoco la tendrás si imitas su fe. Porque yo estoy creyendo en la palabra que recibí. Y yo trabajo y obro por una palabra que recibí. Antes trabajaba en mi fuerza. Ahora trabajo para el Señor y en el Señor. Y no ha fallado, no falta. Entonces, imita tal cosa. Ahora, tienes que aprender 3 cosas que son fundamentales. 3 cosas que van a impactar tu vida. 3 cosas que van a reestructurar el funcionamiento de la familia, de tus hábitos, de tus conductas. ¿Por qué te lo digo? Porque lo tuve que hacer.
para poder ajustarme a la palabra de Dios. Porque si bien es cierto que lo que yo hacía antes daba resultado, también todo lo que tenía se iba como agua entre mis manos. Entonces hay tres cosas fundamentales que tú tienes que aprender. La primera cosa que vas a aprender es que tienes que recortar todo aquello que produce la deuda, que te permite a ti generar deuda. Por eso hablaba del materialismo, por eso hablo del cambio, por eso hablo de la conducta, del accionar. Porque vas a estar tentado como alguien de agarrar cuando ahorita, como he dicho acá, prácticamente no funcionan las tarjetas de crédito porque nadie tiene crédito por ningún lado, gracias a Dios. Porque si las tuviera, lo primero que te recomendaría es que agarraras una tijera y la cortaras. Si tú no tienes dinero para pagar eso, corta esas tijeras. Vea, Mateo 18, 8 y 9, dice allí lo siguiente. Dice Jesús hablando. No es que estemos fuera de contexto, pero lo uso como referencia. Y allí dice, mira bien, porque si tu mano te es propensa, te es propicia para cometer un pecado, córtatela. Córtatela, dice. Y si tu ojo, que es el que te permite ver, te es propenso para cometer un pecado, sácatelo, dice el Señor. Es mejor que entres a la vida. Lea su Biblia. No es siquiera que llegues al cielo, que entres a la vida, te dice. Y la vida tuya comienza acá. Y no te ordenaron acá tener una vida de esclavitud, de deudas, de servirle a Satanás, porque el que debe le sirves a Satanás. Por más cosas que le hagas para el Señor, tú le estás sirviendo a Satanás. Tú eres esclavo de Satanás. Que eso retumbe en tu mente, pero es la forma de poderlo entender. Entonces, allí dice, si esto te es propenso para cometer un pecado, quítatelo, dice. Es mejor que entres siendo ciego, que te falte un ojo, que entres como manco a la vida y no que pierdas tu vida. Lea su Biblia. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti? ¿Qué es lo que te permite a ti endeudarte? Que esas cosas tienes que cortarlas. Tarjetas de crédito. Y le decía que le hablaba del cambio que tienes que experimentar porque eso habita dentro de ti. El que tiene la muy mala costumbre de engañar a gente, de pedirle prestado, y yo te pago mañana, y yo seguro voy con esto, y luego voy con el otro, y le pido a este prestado, y como este me está conociendo ahora, y no sabe que yo tengo la mala costumbre, cae en la trampa, me presta el dinero, voy, medio pago una parte aquí, porque nunca pago completo, porque yo quité porque yo necesitaba para comer, o quería hacer o satisfacer alguna otra cosa que no estaba a mi alcance, pero pudiendo engañar a alguien, no me doy cuenta que ese espíritu de maldad que está en mí, de esclavitud, me está dominando y me lleva a engañar a otras personas a las cuales le hablo y le digo que le puedo pagar, pero yo sé dentro de mí que no puedo pagar. Si eso no es recortado, si eso no es eliminado, si eso no es quitado, usted nunca pagará una deuda. Por el contrario, va a seguir en aumento. El sistema está hecho de manera tal que te facilitan las cosas. Y tú caes en esa trampa. Observe algo. Trabajando yo en el sector público, manejaba, en la administración. Y los sindicatos tenían dentro de las exigencias que habían hecho la procura para los créditos hacia sus trabajadores. Y eso no tenía límite sino hasta el día en que yo lo establecí. Porque ¿qué ocurría? Que la gente, como tenía la facilidad de ir a sacar a crédito utensilios o electrodomésticos y cualquier cosa que le pudieran dar a crédito, luego se lo descontaban vía nómina, no te pelaban. De paso te lo ponían a un precio exorbitante. Y había gente que cuando tú debías cobrar, por decirte, en una quincena, 1.200 bolívares, había gente, créalo,
usted se va a sorprender. Había que hacerle un cheque por 1.55, recuerdo inclusive el momento. Y yo decía, yo no me voy a estropear mi mano firmando un cheque que no vale nada, más vale el cheque que eso. ¿Qué hacía una persona con eso? Y yo tuve la osadía, si se quiere, de llamar a una de esas personas en una oportunidad y hablar con ella, porque no era posible que el 99% el 99,9% de su sueldo se estaba yendo en pagarle a la gente que le había dado el crédito. Y esa señora, esa persona vino en ese momento y me dijo a mí en mi cara que eso no era problema mío, que esos reales eran de ella y ella era la que decidía hacer con eso lo que mejor le parecía. No me había dado cuenta de eso, pero pasó tan solo un mes y no sé qué le ocurrió o qué le aconteció, que vino entonces a hablar conmigo para ver si yo le podía dar un adelanto de prestaciones sociales porque tenía un inconveniente y el sueldo que estaba recibiendo no le alcanzaba. Así actuamos nosotros. Entonces, ¿cómo sales de eso si tú no recortas esa posibilidad? Si tú no eliminas el acceso a esas facilidades que te dan para hacerte esclavo, tienes que recortar eso, tienes que quitar eso. Por eso, si tu mano te es propensa para cometer el pecado, córtala. Si tu ojo te es propenso para caer en eso, sácatelo. Ya veré un poco de mujeres por ahí ciegas. Cuando pasen por una vitrina y de repente vean los zapatos, vean la cartera, el vestido y la cosa, y oye. Pero la única manera es que tú recortes eso. No hay otra forma. No puedes salir de deuda si no es con eso. Tú tienes que convertirte en ese administrador fiel a las cosas de Dios. No que no las tengas, sino que tiene que llegar el momento cuando realmente las puedes tener. Si eres un buen administrador, siempre vas a tener. No te va a faltar. Dios, como te digo, no tiene problema. 100 pares de zapatos puedes tener. Pero no le debas a nadie. No le debas a nadie. La segunda cosa que vas a tener que aprender es hacer, una vez que has determinado esto y darte cuenta que tienes que salir de la deuda y que tienes que echar fuera esa maldición, tienes que hacer un ajuste de los gastos. Pastor, ¿pero qué gasto voy a estar ajustando si apenas consigo ahí para el pan? Porque no estás trabajando. Entonces, no comiences con esas justificaciones. Pero para salir de la deuda, usted tiene que ajustarse porque tiene que pagar. Entonces, tenemos que ver dónde vamos a reducir. Si no es necesidad, si no es básico lo que estoy generando en gasto, no debo estar involucrado en ello. Le decía el viernes pasado que a veces nosotros queremos el último teléfono porque tiene tales o cuales aplicaciones y le repito, el teléfono tiene más aplicaciones que las que usted tiene en su cabeza. Y usted quiere eso, nunca las va a usar. Va a pasar de moda el teléfono y nunca va a usar todas esas aplicaciones que tiene el teléfono. Pero pasa por ese hecho. Entonces, usted de repente no se da cuenta, pero tiene un televisor plasma nuevo, porque el que usted anteriormente tenía era muy grueso. Entonces usted quiere uno planito y se metió en esa deuda. Pero el problema de eso no es que haya tenido tan solo el televisor. Cuando yo digo que tiene que ajustar los gastos, hay gastos básicos que usted tiene que pagar y que tiene que ser responsable. Porque de repente tiene que pagar la electricidad, tiene que pagar el agua. Pero ¿qué tal los saldos que usted paga de su teléfono, los planes que usted tiene? No, porque es que tengo muy poquitos megas. ¿Con quién estás hablando y para qué lo estás usando? Entonces aumentaste el plan y no te diste cuenta. 100, 200, 300. Y sabes que si no los pagas, ¿qué hace la operadora? Te corta. Entonces sales corriendo a tener que pagarlo. Porque tú necesitas más megas. ¿Para qué? Para andar en redes sociales, para ver los videos,
para ver cuestiones en Facebook, en Instagram y todo eso, porque no puedo vivir sin eso. ¿Cómo me desconecto yo de la sociedad como tal? Tienes que hacer un ajuste. Y cuando comiences a revisar todo eso, en qué se está gastando eso, vas a ver cualquier cantidad de ahorros que deben ser dedicados primeramente para pagar deuda. Y que después que te habitúes como buen administrador, entonces vas a ir nuevamente retomando lo que realmente es necesario para ti, para tu hogar. En este aspecto debes reunir a la familia. Porque si tiene familia, si tiene los hijos y todos los que viven allí, tienen que ser partícipes de esto y hablarle claro. Esto nos está generando una situación, por tanto no hay más DirecTV. ¿Cómo vamos a hacer si todo el mundo lo tiene, pero nosotros no somos todo el mundo? ¿Cuánto pagamos de eso? Lo que pago allí me va a servir a mí para hacer tal cosa. ¿Y en qué pasó el tiempo? Usted se lo pondrá otras actividades en el hogar, compartirán más, se sentarán a leer la palabra allí y discutir, haga un redil todos los días o 3 veces al día para que cuando déjese de estar viendo novelas de series y cosas de esas que lo único que le hacen es quitarle tiempo. Y usted dice, no, para despejarme un poco la mente, para despejarte, sí, le vas a echar ese cuento. Sabe que cuando usted está viendo una película y usted sabe que eso no es verdad, y hay películas en donde usted llora. Y cuando te das cuenta, ¿y por qué estás llorando? Ay, no estás viendo lo que está pasando allí en esa película. Eso es mentira. Pero eso es un caso de la vida real. Anda a ver a la doctora Polo. Te encanta hacer eso. Entonces, ¿es necesario, es esencial eso? O sea, lo que quiero que veas es cuál es la circunstancia y lo drástico de lo que nosotros tenemos que hacer para que las cosas verdaderamente funcionen. Pastor, pero necesitamos el internet porque ahorita no están los muchachos yendo a clase y usted sabe cómo van a recibir pues la enseñanza y todas estas cosas. Bueno, tendrás que ajustarte también hasta eso, a las cosas que sean realmente necesarias. Hay que hacer un reajuste de los gastos. No, pero a mí no me gusta esta comida porque esto no tiene esto específico que a mí me encanta, me gusta. Si no lo tiene puesto ahí, si yo no me sirvan los espaguetis si no tienen el queso parmesano. Mire, lo que es queso blanco. Ay, no, eso no sabe bien. Bueno, no los coma. O sea, vas a tener que ajustarte. Si no ajustas gastos, no podrás pagar deuda. Y no podrás salir. Eso te va a obligar y te va a orientar de manera tal que vas a saber realmente qué es lo que necesitas y qué no, para que en el futuro aprendas a desechar deuda y a no ser esclavo. La tercera cosa que quiero que tengas en cuenta allí, y esto quizás te va a golpear un poco más. ¿Quieres pagar deuda? ¿Quieres salir de la deuda? Vende lo que no necesitas y tienes en tu casa. No, pero eso está guardado, eso me costó a mí un poco de plata. Sí, pero ¿cuánta deuda generaste por eso que tienes guardado allí? Vende lo que no necesitas, lo que no estás usando, lo que te está consumiendo. Pero es que si lo salgo a vender no me van a dar el dinero que yo necesito, pero pagarás algo de la deuda. Y eso te servirá a ti para que aprendas y te enseñe que no en todas las cosas debo yo procurar tenerlas si no tengo con qué pagarlas. Vende, saca. Esto lo necesitamos, por eso es necesario la familia. Por eso es necesario que todos conozcan, que todos sepan, que todos participen. Aquí es donde Dios de alguna manera se aprovecha también, que sepa el resto de la familia, todos los miembros que están allí, cómo es que funcionan las cosas en la familia.
¿Para cuántas comidas tenemos? Esto es lo que vamos a comer. Esto nos va a ayudar. Si vendemos esto, pagamos esto, no tenemos más deuda. Ahora vamos a edificarnos de nuevo. Vamos a levantarnos como debe ser. Vamos a hacer las cosas como dice Dios, porque ahora está el Espíritu Santo estronado aquí. Ya no hay maldición de deuda. Ahora lo que está es el Espíritu Santo. Ahora lo que hay es orientación. Ahora lo que tengo es sabiduría. Ahora lo que tengo es ganas de hacer las cosas como Dios dice, y te aseguro que no te va a faltar. Todo lo vas a tener. Serás libre, que es lo que quiere el Señor. Si tú no eres libre de eso, es imposible que sobre ti venga el Espíritu Santo de unción y prosperidad. ¿Sabe que una de las cosas que dice allí, en ese capítulo de Deuteronomio 28, es que dice que todo lo que tú emprendas con tus manos no será prosperado? Vea, ¿cuál fue la palabra que le dieron a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No te desvíes de esta palabra que yo te mando, no te desvíes del libro, de la ley, es ley. No te desvíes del libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, sino que meditarás en ella de noche y de día. Esté siempre en tu boca, dice, y por supuesto en tu corazón. Porque entonces, dice, solo entonces, todo lo que emprenda será prosperado. Y dijo el Señor en Deuteronomio 8, y yo te guiaré, y yo te llevaré, y apartaré y quitaré de ti todos tus enemigos, y todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Pero eso no lo puede hacer alguien que está esclavizado. Eso lo hace alguien que se siente y se sabe libre en el Señor, que no tiene deuda, que ya quitó de su mente el deseo de engañar, de pedir prestado, de andar buscando y tapando huecos, sino que decidió trabajar, decidió administrar su vida y ponerla en las manos del Señor, recortar aquello que lo puede endeudar, no seguir los caminos de facilidad que le pueden dar los demás para hacerle esclavo, sino entender lo que Dios quiere que hagamos, que seamos esforzados y valientes, y asimismo enseñemos al resto de la familia en el nombre de Jesús. Espero que esto te sirva y de aquí en adelante sepamos que debemos servirle al Señor. Cuando nosotros le servimos al Señor, entonces podemos dar. Hasta ahora, todo el que ha trabajado de una forma contraria y inclusive tiene deudas, lo que ha traído es un pan de maldición. Lo que ha llevado a su casa es un pan de maldición. Mas ahora entra el pan de bendición. El pan que realmente debe estar en tu casa. La palabra de Dios que te va a levantar y que te va a llenar de toda sobreabundancia para que puedas dar en sobreabundancia y puedas recibir en sobreabundancia en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo hoy y te doy gracias porque a ti te ha parecido, Señor, entregarnos el reino a esta pequeña manada. Bendito sean los vientres, Señor, que nos permitieron dar luz a nosotros. Y nos trajiste tú y nos estableciste sobre esta tierra. Ahora sabemos que debemos ser obedientes a tu palabra y que nada ni nadie nos va a separar de ti. Nosotros decidimos, Señor, si vivir en la sobreabundancia o vivir en las limitaciones y en la escasez. Tú has dicho, Señor, que ciertamente debemos regocijarnos y que nos extenderemos a la derecha y a la izquierda, y que debemos nosotros mover las estacas y expandirlas, abrir las ventanas y que no seamos escasos. Mas sabe, Señor, que mi corazón y mi mente está en la sobreabundancia, y ruego para que todos los que aquí se congreguen, Señor, reciban esta palabra y ellos puedan estar en la sobreabundancia, no en las cosas materiales, sino en lo espiritual, porque sabemos, Señor, que cuando tenemos lo espiritual, ya nosotros no buscamos cosas materiales, porque entendemos que tú estás en la capacidad de conocer, saber todo lo que nosotros necesitamos y nos los vas a dar. Mas buscaremos el reino de Dios, el reino, tu reino, Señor, y tu justicia, y todas estas cosas
entonces nos serán añadidas. No haya pues, conforme dijiste a tu pueblo, en medio nuestro, ningún esclavo a causa de la deuda, a causa de esa maldición, sino por el contrario, tráele la libertad, Señor. Pero te ruego que seas tú entrando a su corazón y a su mente, porque sé que a veces, aunque sabe que lo que están recibiendo es lo correcto, no hay disposición en el corazón para llevarla a cabo. Mas yo te pido, Señor, que en este día seas tú transformando, que seas tú levantando a tu pueblo, que seas tú llenándolo de bendición y trayendo, Señor, la sobreabundancia de tu Santo Espíritu y de tu unción, para que todo lo que ellos emprendan sea prosperado y este reino, Señor, sea establecido sobre la tierra, y esta iglesia verdaderamente pueda prestar a muchos y nunca pedir prestado, estar siempre encima y nunca debajo, estar siempre como cabeza y nunca por cola, porque hemos sido obedientes a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.